Gracias. Bueno, sobre todo, muchísimas gracias a Pablo Itziar y a vosotros por estar aquí, tanto a la gente que está en público como online. Yo vengo a contaros hoy, como os ha dicho, bueno, mis dos viajes en bicicleta, pero ante todo, y antes que lanzarme a viajar en bicicleta, bueno, pues hubo grandes, pequeños viajes que hicieron pues, esta foto posible, ¿no? Y bueno, yo soy Ana Zamorano, que esto se me ha olvidado, tengo 29 años y soy de País Vasco. Y bueno, crecí en una familia a la que le gustaba muchísimo viajar, pues muy unida sobre todo mi madre a la cultura a nivel mundial. Y bueno, pues crecimos tanto mi hermana como yo con frases como estas, en las que nos decían, ¿no? Tenéis que ser independientes y no depender de nadie, ¿no? Entonces, hay independencia desde pequeñas. Se juntaba con esta otra frase, mi madre era profesora de inglés y venía mucha gente a casa, mucha gente joven a aprender, y decían, todo el mundo coincidía y en mi cabeza era como algo así, como un choque, ¿no? Tenéis que aprovechar la vida y la juventud antes de los 30. Entonces, ahora que estoy a puertas de los 30, digo, ostras, ¿la vida se acaba? ¿El viaje se acaba? ¿O qué pasa, no? Entonces, bueno, pues el mismo día que cumplí 18 años, sí que es verdad que había viajado un montón con mis padres. Bueno, pues tuve la oportunidad de lanzarme a un viaje de voluntariado a Nicaragua, en una residencia de ancianos al norte de Nicaragua, que me cambió totalmente la vida, ¿no? La vida y la trayectoria un poco y la forma de pensar. Sí, con mis padres había viajado mucho, pero siempre de forma, digamos, rápida. Había viajado mucho por norte de África, gran parte de Europa, algo de Estados Unidos. Pero bueno, pues ya estar en un sitio fijo durante un mes y pico y todo, y sobre todo con gente mayor, pues me hizo plantearme y reflexionarme muchas cosas, ¿no? Entonces, a partir de aquí fui enlazando la universidad con los voluntariados. Este ya fue de 3 meses, en El Salvador, en un proyecto de embarazo en adolescencia. Y bueno, el siguiente año de la universidad, pues ya decidí irme totalmente sola, con una mochila, y también a un voluntariado en un pueblito de Gambia, en el que pues, pude salir de mi zona de confort. Yo creo que esta fue la ducha más increíble que me dan toda mi vida. Y empecé un poco a desmitificar un continente y bueno, pues unas gentes de las que tenemos un preconcepto y bueno, pues todos esos prejuicios, ¿no? Entonces, aquí es donde creé mi propio proyecto personal social, que se llama Dos Señoras Vacas, y del que podéis leer más en mi página web o en Facebook. Y bueno, pues fue precisamente el último año de universidad el que pude ir a Uganda y a cumplir el sueño pues, que era de mi vida, ¿no? O sea, realmente siempre me habían gustado muchísimo los animales desde pequeña y especialmente los gorilas de montaña. Entonces, después del voluntariado, había ahorrado durante todo el año para poder llegar a la selva impenetrable de Biguindi, y fue aquí, en la selva impenetrable de Biguindi, cuando conocí a mi primer cicloviajero, ¿no? Entonces, para mí fue como un choque bastante fuerte a nivel de, ostras, yo... todas estas gentes y todos estos pueblos que me estoy perdiendo de un sitio a otro en un transporte a motor o a dedo o lo que fuera, pues en bicicleta lo puedo hacer, ¿no? Hasta ese momento no sabía que se podía viajar en bicicleta. Pues en País Vasco ves a todos ahí ciclistas a saco, a contrarreloj. Entonces, claro, mi concepto de ciclismo era ese y no el que os voy a contar ahora, ¿no? Entonces, entre esta foto en Uganda y esta otra foto, pasan 1 año y medio, yo aquí estoy en Islandia, y tenía 23 años y 40 llamadas perdidas de mi jefa. Yo vivía en Inglaterra, en aquel momento viví 2 años en Inglaterra. Y bueno, pues como os podéis imaginar, pues un trabajo bien en oficina, una vida convencional más. Y bueno, pues mis ganas de más aumentaban día a día, ¿no? Entonces me vi en aquel glaciar, frente a aquel, no sé, majestuosa naturaleza, y dije, ¿cómo puedo yo con esta edad tener este nivel de estrés, ¿no? Entonces... bueno, pues era finales de abril y nada más llegar a casa a Inglaterra, lo que hice fue comprar un vuelo a la Patagonia, que empezaba la temporada en diciembre, pero dije, yo de aquí me quiero ir en septiembre. Entonces, ¿qué hice? Pues me fui a los Himalayas. Entonces, estudié yoga en el norte de India y pude llegar a retratar y a conocer las montañas que tanto había soñado del norte de la India, en la región de Ladakh. Entonces pude retratar a toda esta gente de Ladakh y pude llegar a otros sitios que la primera vez de India no había podido, ¿no? Como captar estas miradas cuando una mujer viaja sola por la India. Entonces, bueno, también pude hacer Annapurna Base Camp y Everest Base Camp. Y ya después, por fin, pues cogí la bicicleta sin ningún tipo de experiencia, sin ningún tipo de entrenamiento, sin ningún tipo de nada, más que la fortaleza mental y las ganas, que al final es el 80% del viaje. Y bueno, pues pude construir lo que hoy os voy a contar, que se llama Remoteana, y que es un poco en busca de más, ¿no? Un poco en busca de más experiencias, de más vida, de cumplir ese objetivo de antes de los 30 que os he contado al principio, ¿no? Entonces, bueno, es más que nada un proyecto en busca de montañas y de toda esa cultura que envuelven esos sitios remotos y esas montañas. Entonces, yo recuerdo que
escribía cuando estaba en Europa que a Europa le falta color, ¿no? Y bueno, pues a eso fui, ¿no? A buscar un poco el color que a mí me hacía falta en Europa. Entonces, así es como se dibuja mi mapa mundial. Una vez, bueno, esto básicamente es todo lo que viajé con mis padres, y aquí es donde se dibuja esta línea, la línea que sigo en bicicleta, ¿no? Los puntos son puntos que a mí me marcaron un antes y un después en mi viaje, y sobre todo los sitios donde acampé, donde pude hospedarme, ¿no? Entonces, si veis esta parte, aquí hay un hueco que tuve que salirme de la cordillera de los Andes hacia la costa, porque ya me pilló el invierno en el Perú, y eso fue un impasse muy importante porque pude crear el proyecto Remoteana y pude dar visibilidad a una mujer sola viajando en bicicleta, que era lo que a mí me hacía falta en el viaje, ¿no? Ver más ejemplos y más mujeres durante la ruta. Entonces, bueno, que no os he contado, pero esta es la línea que dibujo en Irán, que es la segunda fase del viaje, Irán, Armenia y Georgia. Y bueno, pues esto es lo que voy escribiendo en mi diario de viaje, ¿no? El mundo se ha convertido en mi vecindario, el cielo y las estrellas mi techo, y el paisaje de mi ventana, un fondo de pantalla que cambia día a día y encima es real. Entonces, no da la casualidad que estos tres paisajes, estas tres ventanas desde mi tienda de campaña son en Perú. Y bueno, pues aquí mi tienda de campaña, en la corrida de Huayhuas, bueno, al final me quedé 2 noches en ese isleto porque oía todos los glaciares caer y era algo tan mágico que bueno, estaba yo allí sola ante tal majestuosidad. Y aquí el cañón más profundo del mundo, en el sur del Perú, o aquí en Huaraz. También los frailejones en el norte de Ecuador, o Pucallpa en el norte de Argentina, en región de Jujuy, o aquí acampando en las laderas de la Línea, en las palmeras más altas del mundo. O a veces simplemente pues, necesitas descansar de la bicicleta y lo que haces es dejarla en el alojamiento donde estás o la escondes en cualquier sitio y lo que haces es salir a caminar, ¿no? Y a buscar esos paisajes y esos parajes de una forma un poco diferente. Entonces, la bicicleta sí que es verdad que te da esa libertad y ese acercar, ¿no? a la gente y a todo, pero sí que es verdad que hay días en los que no todo es tan mágico, ¿no? Hay días en los que los caminos desaparecen, como este a mano izquierda, o los caminos dejan de verse, como este a mano derecha, los dos en Ecuador. O hay días soleados donde bueno, tienes que arrastrar la bicicleta durante varias horas o incluso varios días en el altiplano boliviano, por ejemplo, durante dunas de arena, o si no, pues un barro que termina siendo puro velcro, ¿no? Y al final pues la energía va bajando poco a poco. Y otro gran enemigo de la bicicleta es el viento. El viento que en el altiplano boliviano, bueno, para todo el que quiera hacer un viaje en bicicleta en los Andes, yo venía de sur a norte y el viento de la cordillera viene de norte a sur. Entonces eso es un gran componente a tener en cuenta a la hora de diseñar un viaje en bicicleta, sobre todo. Entonces, bueno, nosotros en esta etapa compartía camino con un suizo, con Tobías, y con Trent, un australiano. Y nosotros veníamos, obviamente, de sur a norte y en sitios como el altiplano boliviano, donde no había ninguna barrera que te frenara ese viento, pues a partir de las 2 de mediodía ya no había Dios quien pedaleara. Entonces, bueno, encontrábamos estos sitios abandonados, estas casitas abandonadas del altiplano, donde podíamos por lo menos descansar tranquilos. Y bueno, el viento a veces se convierte en enemigo brutal, tan brutal que en mi último paso de cordillera entre el norte de Argentina y el norte de Chile, pues bueno, pasó esto que podéis ver aquí. Se llama viento blanco. Espérate, voy a... Voy comentando, se llama viento blanco y este es el paso Jama, que llega a los 5.000 y poco metros. Y bueno, al final lo que pasó fue que nos tuvieron que rescatar los bomberos del lado chileno. Yo tuve la gran idea de hacer dedo porque veía que el tiempo se estaba complicando y que el tiempo donde yo había tardado en sellar el pasaporte de salida y de entrada a Chile, pues fue el que me detonó que algo malo iba a pasar, ¿no? La intuición a veces se agudiza bastante en estos viajes y bueno, aquí nos quedamos y ya nos quedamos durante toda la tormenta. La bicicleta se quedó 15 días en la cordillera y bueno, tuvimos la oportunidad de que los bomberos pudieron venirnos a rescatar el día siguiente. Entonces, bueno, pues gracias a una situación como esta,
y pude llegar a San Pedro de Atacama y pude conocer al párroco de San Pedro de Atacama, que fue quien me dio la bienvenida y quien me hospedó durante la tormenta hasta que pude recuperar mi bicicleta que estaba en la cordillera. Entonces, gracias a él, pues pude pasar, cuando llegué a Colombia, las Navidades con su familia. Y bueno, no solamente te hospeda la gente en el viaje, sino que también pues echas pues muchas noches en la tienda de campaña, ¿no? Y pasas, bueno, tienes la oportunidad de pasar noches en el Salar de Uyuni como esta, tan mágica, o noches no tan mágicas a menos 13 grados también en Bolivia, donde pues una piedra calentada en el fuego es la única calefacción que tienes, ¿no? Aquí con el Sajama de fondo, en la montaña más alta de Bolivia. Y bueno, no son los paisajes los que alimentan mi viaje, que también, sino es la gente la que me da vida en el viaje y el motor del mismo, ¿no? Como aquí, por ejemplo, en el sur del Perú, donde yo iba gritando con mi bicicleta ¡Jayaya, Jayaya! Y la gente, bueno, pues me invitaba a sus comunidades y, bueno, pues al final podía compartir comida como en esta foto, ¿no? Y es que es la bicicleta la que te llega abrir puertas y corazones. O sea, esto es algo que siempre digo, pero esto es algo que todos los cicloviajeros y cicloviajeras coincidimos, porque es un medio de transporte tan convencional y tan básico que lo vas a encontrar en todos los sitios y en todos los países donde vayas, ¿no? Y más que nada en países en vías de desarrollo. Entonces, bueno, pues en países como Bolivia, si la gente te ve llegar en una bicicleta, que es el medio de transporte que ellos utilizan, pues ya no te ven como una gringa con dinero, sino como una gringa que ha venido hasta su comunidad en el mismo transporte que ellos. Entonces, bueno, pues vas retratando a la gente tal y como ellos te ven también, ¿no? Y tanto lo bueno, como esta sonrisa, como lo malo, ¿no? Al final los niños te ven siempre como una gringa y como una gringa con dinero. Entonces es algo que hay que desmitificar tanto aquí como allí. Y bueno, te da la oportunidad de llegar a comunidades donde te dicen que eres la primera turista donde has llegado, como los Kogi, esta comunidad Kogi en Colombia, o directamente te preguntan, ¿no? ¿Cómo has podido llegar hasta aquí, ¿no? En Ecuador, con esta gente que me crucé que iba a misa un domingo. O si no, a las faldas del Chimborazo, donde ves pues, el día a día de las comunidades, ¿no? De cómo suben y bajan esos rebaños de oveja y bueno, pues cuál es el sustento de la propia comunidad. Y voy retratando ese color que os decía que yo echaba muchísimo de menos aquí en Europa, aquí precisamente en Perú o en México, ¿no? Donde llegas y a cada comunidad que llegas es de un color diferente, de una cultura diferente, de un idioma diferente. Y bueno, pues ese color a veces también se turna en gris y bueno, pues tienes que hacer un poco frente a esas realidades no tan coloridas como los mineros en Potosí, por ejemplo. Estas fotos son en Potosí. O directamente pues estás pedaleando y esta señora que se cruza contigo te advierte de que no puedes seguir por ese camino, no te recomienda no seguir por ese camino porque, bueno, existen minerías ilegales donde pues puede pasar algo, ¿no? Entonces, allá donde vieras, haz lo que fueras y a mí me hacía muchísima ilusión vestirme de cholita y al final en un viaje en bicicleta es muy peligroso desear algo porque es que tarde o temprano llegará. Y yo el día que dije que me quería vestir de cholita conocí a Aurora en el altiplano boliviano y me invitó no solo a su casa, sino me invitó a cenar y me invitó incluso a ducharme y me invitó pues, a vestirme de cholita, ¿no? Le hacía más ilusión a ella incluso que a mí. Entonces, aquí la última soy yo también en Bolivia. Pude subir mi primer 6000 con las cholitas escaladoras, de las que os voy a hablar ahora. Al final, Dorita, una de las cholitas escaladoras, acabó convirtiéndose en mi amachu, en mi mamá boliviana, y su hija en mi hermana boliviana, ¿no? Entonces, fue increíble verlas subir ese glaciar, como veis, ¿no? O sea, mujeres aymaras que habían estado luchando contra todos esos prejuicios que hay sobre las cholitas en Bolivia y bueno, pues más que nada en la montaña, ¿no? O sea, mujer, montaña y encima indígena. Entonces, la verdad que fue una experiencia increíble y fue una experiencia increíble sobre todo tenerlas en Bilbao el año pre-COVID 2019 en el Festival de Cine de Montaña, donde tengo la oportunidad de trabajar y donde tuvimos la oportunidad de invitarlas para que estrenaran su documental Cholitas. Entonces, hablando de documentales, no solo pude retratar la vida de Dora en un microdocumental que podéis ver en mi página web, sino que pude retratar la vida de estas 3 mujeres encarceladas por aborto natural en El Salvador. Yo, como os he comentado, hacía 7 años que había estado en El Salvador y hay más de 30 mujeres encarceladas por aborto espontáneo.
aborto totalmente natural, pero bueno, da la casualidad de que son mujeres pues bueno, de comunidades muy pobres, con recursos muy bajos, en donde pues tienen que luchar contra viento y marea para situaciones y leyes como estas, ¿no? Si queréis luego podemos hablar más sobre esto, os puedo contar más, pero es un poco aquí donde doy mi salto ya con una frase de Simone de Beauvoir, que es: nunca olvides que solo se necesita una crisis política, económica o religiosa para poner en peligro los derechos de las mujeres. Nunca deben darse por sentado, siempre debes permanecer vigilante. Y aquí es como cambio de continente, del continente americano, cambio al continente asiático y precisamente más a un país donde si no has estado, la única imagen que ves es esta y mucho peligro, ¿no? Llegué a Irán. La verdad que llegué a Irán después de todo lo que había oído hablar sobre el país, después de todos los viajeros, todas las maravillas que me habían contado. Y bueno, posiblemente este sea una parte de Irán. Yo siempre digo que el 50% de Irán posiblemente sea de las mujeres con el hijab, bueno, pues todo lo que probablemente sabemos todos. Pero existe también ese otro 50% donde las mujeres pues visten y hacen una vida como nosotras. Hablo de mujeres porque quizás es lo que más se hable sobre Irán, pero bueno, tanto mujeres como hombres. Yo he compartido alcohol con ellos, he compartido fiestas, me he vestido de minifalda, pero siempre de puertas para adentro y totalmente en secreto. Entonces, yo llegué a Teherán y seguí mi ruta por el centro de Irán hasta Shiraz, con muchísimo calor ya en primavera. Y bueno, pues fui visitando la cultura persa que tanto me atraía y fui resolviendo todas esas dudas, un poco de 50-50 que os he contado, ¿no? Las mujeres me hablaban de las leyes que tenían contra ellas y de todo lo que les había pasado, o todo lo que les pasa pues, por no poner el hijab bien, etcétera, etcétera. Y luego yo siempre contrarrestaba con los imanes de las mezquitas, ¿no? Obviamente con muchísimo cuidado y con muchísimo respeto, pero bueno, siempre me gustaba contrarrestar un poco una parte y otra. Entonces, bueno, la parte central de Irán me dio paisajes muy bonitos, pero sobre todo me dio muy esa cercanía al mundo iraní, a esa humanidad iraní. Y bueno, pues paisajes como este lago que me devolvían a los lagos de Bolivia, ¿no? Y fue aquí donde ya a casi 40 y pico grados, que ya era imposible para mí de pedalear, donde cambié rumbo y entré en una de las regiones que más me atraían probablemente del mundo, y es el Kurdistán iraní. Entonces llegué al Kurdistán iraní y todo volvió a cambiar, ¿no? La cultura, la forma de vestir, incluso los rasgos, todo, absolutamente todo había cambiado. Y bueno, la zona ya no era tan desértica, sino que era pura montaña y bueno, pues era a lo que yo iba precisamente a Irán, ¿no? Entonces yo llevaba ya un mes en Irán, me quedaban 2 días para sellar, para que se me caducara el visado. Y lo que tienes que hacer es sacarte una foto como esta, precisamente con el hijab bien puesto, no como lo llevaba. Y nada, pues fui el mismo día que llegué a Sanandaj, a la capital del Kurdistán, fui a hacerme la extensión de visa. Entonces, ¿qué me pasó? Pues a mano izquierda lo podéis ver, me cancelaron la visa. Y me cancelaron la visa porque iba sola y no estaba con mi marido ni mis hijos, ¿no? O sea, os podéis imaginar, para mí no solamente fue, egoístamente hablando, pues un chasco, ¿no? Porque mi viaje pues, por el Kurdistán se venía abajo, sino porque todas esas historias que las mujeres me habían compartido y que me habían traducido a través de Google Translate o alguna mujer que sabía hablar inglés, pues todas esas historias yo las estaba viviendo en primera persona, ¿no? Incluso siendo consciente de los privilegios que traía desde Europa. Entonces, bueno, lo que hice fue salir del Kurdistán y darle una oportunidad a Irán y al Kurdistán en general, y salí de la región para llegar a una región próxima en autobús y poder sellar. Tuve que mentir al policía, decirle que mi marido venía en 3 días porque mi visa se caducaba en 2, entonces, claro, yo no me podía salir, bueno, me monté un Cristo ahí, incluso me inventé que tenía, bueno, me llevé un anillo y todo, y bueno, pues al final, esta es la imagen que mandé a casa, una imagen, pues veis mi cara de cansada, ¿no? Había estado llorando toda la noche y decía, me quiero ir de este país porque no nos quieren a nadie y tal. Entonces, bueno, pues la verdad que gracias a esta familia pude continuar. Esta familia me dijo, nosotros queremos que conozcas el Kurdistán y nosotros somos mejores incluso que los iraníes, ¿no? Le dije, hostia, para que sean mejores que los iraníes yo me tengo que quedar porque esto es casi imposible, ¿no? Entonces, bueno, siempre cuento que esta familia
aquella noche comimos 3 huevos y mucho pan para 6 personas, ¿no? Y a veces aquí siempre decimos como no hospedamos a nadie porque no hay sitio o no ganamos lo suficiente, igual va a pensar, y digo, por favor, o sea, hay mucha gente, o sea, si tú quieres ayudar y si tú quieres hospedar a gente, puedes. Entonces, yo me acuerdo que les decía, oye, voy y compro, no queremos que compres nada, ¿no? Entonces, bueno, la moneda cada vez está más devaluada y, bueno, pues esto fue todo lo que pasó. Y aquí comenzó mi gran aventura por el Kurdistán de un mes, y esta fue mi primera y única noche acampando. Recuerdo que me había cruzado con este pastor y yo le saludé y tal, él iba con un rebaño de ovejas bastante grande, entonces dije como, pues no me ha visto y tal. Pero bueno, al de un par de horas llegó, no sé cómo, me localizó, porque no sé cómo en Irán siempre te localizan. Entonces llegó con este tanque de 5 litros de agua, ¿no? Y para mí fue como, ostras, entonces él me dijo como para que yo me lavara y tal, todo esto con gestos. Entonces fue algo muy mágico porque al final le invité, yo estaba cocinándome la cena y le invité y tal, y pude compartir pues mi primera noche fuera de la ciudad de Sanandaj pues con un pastor, ¿no? Y pues con gestos y con mucho amor. Entonces allí fue como empecé mi ruta por el Kurdistán y llegaba a los pueblos pues a recargar un poco de pasta, a recargar un poco de agua y la gente me paraba, ¿no? Me sostenía la bicicleta y todo el pueblo venía y me decía, como este hombre, ¿no? Pues coges mi teléfono y me llamas, tal. Y yo decía, pero si no nos podemos entender ahora, pero ¿cómo nos vamos a poder entender con este teléfono que no tiene ni cámara ni nada? Y yo le decía, sí, entonces tengo un listado en el móvil de Irán, pueblo, bigote. Irán, pueblo, entonces claro, pues ya va a llegar un momento que tengo que empezar a borrar todos esos números, ¿no? Y yo, sí, claro. Entonces, bueno, pues en el Kurdistán pues aprendí no solamente a esa generosidad que vivía todos los días y en cada momento, sino pues ayudé a este hombre a recoger miel, o ayudé a esta familia a recoger fresas y bueno, pues al final cuando digo ayudar, ellos me ayudaron muchísimo más de lo que yo a ellos, ¿no? Y bueno, pues compartir todas esas experiencias con familias tan puras y tan increíbles, pues hacían que no solamente estuviera viviendo una experiencia increíble, sino que me alimentaban en todo momento. Coincidió con el Ramadán y había, nada, cada kilómetro de la carretera había una familia cada vez que caía el sol donde me daban de comer, y entonces paraba con una y al de 2 kilómetros con otra y al de 1 con otra, me acabé engordando un montón y decía, menos mal que viajo en bicicleta, ¿no? Porque si no, no sé cómo lo haría. Y bueno, así es como me despedí del Kurdistán en mi último paso de montaña en frontera con Irak, en el Valle de Uraman. Y la verdad que fue un paso de montaña donde yo estaba, no os quiero decir con miedo, pero sí que es verdad con mucho respeto, porque había una zona militar en la parte de arriba, pero mucho más lejos, o sea, sin ir más lejos de la realidad, todo el mundo me sacaba ahí el puño y bueno, me pitaban, fue una experiencia increíble. Y fue ya una vez dejando Irán, en la frontera con Armenia me encontré con mi amiga Ollane, de País Vasco también. Ella solo venía durante 18 días y dio la casualidad de si tenéis algún amigo o alguna amiga y viajáis en bicicleta, por favor, que sea una ruta fácil la primera. Fue mi gran cagada del viaje, porque ella vino, pues como la veis ahora, vino, bueno, no sé ni cómo me habla todavía, porque realmente Armenia fue una ruta súper dura. Yo creo que de los 2 años en bicicleta, de las más duras que he hecho. Y claro, mi amiga venía sin ninguna experiencia en cicloviaje y con unas rueditas así y todo, entonces pues súper cargada, los por si acasos, ¿no? Que todo el mundo metemos en la bicicleta en esos primeros meses, y fíjate que yo le había advertido, pero nada. Entonces hasta los pastores como este se bajaban del caballo y le ayudaban a empujar, ¿no? Y a veces decía, guacha, es que ya os digo que mi amiga ha vivido en Dolomitas y todo, y cuando fui a visitarle le digo, oye, Yane, esto es paraíso de bicicleta. De la bicicleta ni me hables, ¿eh? Ni me hables. Entonces no la quiere ver ni en una ciudad. Entonces, bueno, así es como seguimos nuestra ruta por el Cáucaso de Armenia, y bueno, las tormentas nos hacían un gran favor, porque caían por la noche, a partir de las 6 de la tarde o así hasta la mañana, caían las tormentas del copón, y eran las que nos salvaron el tema del agua, ¿no? Bueno, pues el ser humano, pues qué os voy a contar, ¿no? Ya os conocéis, siempre damos valor a aquello que damos por sentado, ¿no? Y el agua es una de las cosas que uno cuando viaja en bicicleta tiene que cargar con agua y tiene que llegar a esos puntos o buscar en el mapa dónde hay un punto de agua, un río, bueno, pues siempre se replantea esto, ¿no? O sea, me acuerdo cuando llegué después de los 2 años de viaje, yo abría el grifo y cerraba rápido por si se acababa. Entonces,
Bueno, pues las tormentas son buenas en este sentido y no tan buenas cuando te pillan por la noche durmiendo en esta cantera abandonada, en estos hierros, ¿no? Me acuerdo que nosotras decidimos acampar aquí, bueno, acampar, meter todo, hacer vivac ahí dentro y bueno, pues nos pilló una tormenta de la pera, en cuestión de minutos todo cambió, se veían rayos ahí súper cerca y yo le decía, oye, tía, yo no sé si he visto, si esto tiene neumático puesto, ¿no? Pero es que aquí si cae un rayo, aquí nos quedamos. Y mi amiga como, no digas eso, no sé qué, tal. Bueno, entonces ya llegó un momento, este fue uno de los momentos más chungos de los 2 años, os juro, mi amiga llegó a un punto en que me dijo, toma una piedra, que yo tengo otra que trae unas piedras de la suerte, apriétala bien, que de aquí no salimos. Entonces, bueno, sí que salimos y bueno, salimos de una furgoneta a otra y lo que hicimos fue pues dormir en esta pues toda la noche inhalando ese polvillo blanco que había, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra aventura. Esto fue, nada, en 3 días. Os juro que mi amiga, o sea, os juro, que no sé ni cómo me habla. Esto, el tercer día ya, en el primer paso de montaña, de sur a norte, bueno, llegamos, yo había leído que en el Cáucaso todos estos rebaños, grandes rebaños de ovejas van subiendo a medida que van amainando las tormentas, ¿no? Entonces, me acuerdo que después de coronar el primer paso empezamos a descender y me asomé y había como un zigzag y abajo estaba todo este rebaño de ovejas en medio de nuestro camino, ¿no? Y yo decía, ostras, ¿cómo paramos? Y entonces yo le digo, Yane, que yo creo que están subiendo, entonces esto es buena señal, eso es ya que no vamos a tener tormentas. Y mentira, nada más lejos de la realidad, ¿no? Allí que de repente vienen 6 perros contra nosotras y claro, yo le digo, haz que coges una piedra y que la vas a tirar, ¿no? Entonces, claro, los perros lo primero que hacen es frenar en seco aunque no se la tires. Entonces, bueno, ahí apareció nuestro Salvador, digo Salvador porque si no, no hubiéramos podido cruzar por medio del rebaño, y nos invitó a café, ¿no? Fue la primera persona que conocimos en Armenia. Y bueno, pues así empezamos un poco con la generosidad armena a través siempre del café. En Irán había sido a través del té y en Armenia a través del café. Entonces lo primero que nos preguntó este hombre fue, ¿dónde está vuestra...? Todo con señas, claro, ¿dónde está vuestra pistola? Nos enseñó la suya y nosotras como, no tenemos pistola, ¿cómo vamos a tener pistola? Entonces ya nos empieza a hacer así y nos empieza a enseñar fotos de osos. Y mi amiga como, ¿y tú lo sabías? Y no me lo habías dicho. Y yo le digo, hostia, Ollane, te juro que no lo sabía, si no yo no hubiera dormido tan tranquila, ¿no? O sea, y que lo sabías y ya verás y me vas a timar, bueno, en fin. Entonces, así es como empezamos a descender de esas montañas tan increíbles del sur de Armenia. Os prometo que esto no tiene Photoshop, porque el verde de aquel sitio, yo no he visto verde tan increíble ni en Bali, ni en ningún sitio, ni en Amazonas, ni nada. Entonces ahí iba mi amiga Ollane. Y aquí iba el hermano del pastor que os he enseñado en el anterior slide, que nos dijo que él hacía de GPS para nosotras. Entonces, 2000 metros de bajada y nosotros le dijimos como, mira, o sea, no te preocupes que, o sea, si hemos podido subir, bajar es mucho más fácil. Y entonces, no, GPS. Entonces, bueno, pues ahí bajamos con él y con bueno, su caballo. Y así es como fuimos también, bueno, mi amiga se fue, por fin para ella, dijo, no vuelvo a coger una bicicleta ni de coña. Entonces, bueno, las tormentas iban amainando, sí que es verdad, pero bueno, las iglesias nos servían me sirvieron durante el resto del viaje de techo, ¿no? Y así es como llegué pues, a conectar, como os he dicho antes, ya no solo a nivel paisajístico, sino a nivel humano, con todas esas gentes del Cáucaso, ¿no? Armenia fue a nivel humano increíble, pero Georgia lo fue quizá un poquito menos. Pero bueno, pues pude tener, pues como con esta mujer, experiencias muy enriquecedoras, donde, bueno, pues empecé a segar un prau con ellos, dejé la bicicleta, empecé a segar un prau con ellos y como a las 9 de la noche ya empezamos a cenar, todo esto por gestos, obviamente. La señora empezó a beber vodka y la señora me decía como, toma la botella y tal, y yo le decía, no, stomach problem, que era mentira, ¿no? Pero claro, al día siguiente tú tienes que pedalear y si te agarras una cogorza, pues no estás en forma, ¿no? Entonces, bueno, pues stomach problem, niet problem, me decía. Entonces, bueno, la tipa se bebió como 13 chupitos y lo que hizo fue, pues en este sofá mismo, donde está tocando la guitarra, con las piernas en alto, después de cenar, todo el mundo se fue, los niños ahí fumando, todo el mundo, y claro, yo no entendía nada, digo, estos niños son hijos, son nietos, tal, y luego ya llegaron sus padres, los niños dejaron de fumar rápido, se los llevaron. Entonces, claro, yo me vi con la señora dormida, el señor había desaparecido, yo estaba ahí, estaba cayendo la de Dios fuera y digo, ¿y ahora qué hago, no? Era casi la 1 de la mañana y bueno, al final ya el señor me dio incluso una palangana para que pudiera ducharme y tal. Y la señora al día siguiente se despertó muchísimo mejor que yo después de esos 12 chupitos y dije, ostras, esta señora tiene mucho callo, ¿no? Y había hecho ya pan,
había hecho pan, había subido ya las vacas al monte. Y bueno, pues a veces, claro, llegas a casas donde pues como a mano derecha tienes... no sé, llegas como con una misión, ¿no? Ya no solamente para que ellos te ayuden a ti, sino tú también un poco a ayudar, ¿no? Y me acuerdo que, por ejemplo, esta mujer estaba ella sola en casa, nos invitó a desayunar y nos dijo que estaba muy triste porque su hija vivía en Dinamarca y era el cumpleaños, ¿no? Y no podía estar con ella desde hace, pues, X años, no me acuerdo. Entonces yo la vi que tejía, que hacía ganchillo y le dije, espérate. Entonces llamé a mi madre por videollamada, que también hace ganchillo, y entre ellas dos, pues, pasaron un rato muy ameno, no nos entendía la una a la otra, pero se enseñaban lo que habían hecho la una y la otra. Y pues era muy gracioso. Aquí a mano izquierda también mi amiga en Armenia, pues momentos que también vivió, momentos muy positivos. Pues una pastora que estaba a pie de carretera con 3 ovejitas, pues pudo darnos un abrazo, ¿no? Y a veces haces un poco como de heroína para todas estas mujeres que están allí a pie de carretera o mismamente en sus casas y que, bueno, pues que te ven un poco como, ostras, esta mujer está haciendo esto sola y bueno, pues puede ser incluso un gran ejemplo para ellas, ¿no? Y así es como me despedí del Cáucaso. Me despedí del Cáucaso con la idea de pasar solamente el invierno en casa. Esta foto está sacada en Svanetia, en el norte de Georgia, en frontera con Rusia ya. Y bueno, pues esta en mi mente era pasar el invierno en casa. Esto era septiembre de 2019 y esta era la ruta mental que yo había diseñado para hacer, bueno, Asia Central, volver a India, sobre todo al norte, y haber hecho, pues bueno, hasta Japón y después haber pedido la visa de Australia o Nueva Zelanda para pasar, bueno, un par de años allí, pues trabajando y disfrutando un poco de la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues como a todo el mundo del COVID he hecho este plan al garete y pude tener la oportunidad de conocer en bicicleta los alrededores de casa, ¿no? Y cuando digo casa me refiero a País Vasco, norte de España, y de compartirlo con amigos que hasta ese momento pues no había tenido la oportunidad de compartirlo con amigos cercanos, ¿no? Entonces sí que es verdad que seguí después en las Islas Canarias, que también, bueno, me escapé de un encierro porque ya, pues como han dicho en la anterior charla, cuando vienes de un viaje que te llena tanto, pues es muy difícil luego encerrarte, ¿no? A cal y canto. Entonces, sí que es verdad que yo cuando empecé el viaje por el hecho de ser mujer y viajar en bicicleta, pues tuve muchas dificultades, sobre todo a nivel verbal, ¿no? Incluso teniendo pues, referentes, que todas y todos tenemos referentes, y a los que poder mostrar a esos familiares que te dicen como que no vayas, que te van incluso a violar, me llegaron a decir. Bueno, pues el no ingresar en este sector, si tú sientes que tienes que ingresar en este sector y si tú sientes que puedes y si tú tienes las ganas y esa fortaleza mental, tú puedes. Y si a ti te han dicho que no puedes, por favor que esas malas vibras se queden en este continente, y si vas al continente americano, que en el continente americano empiecen las buenas vibras, o si vas al asiático que empiecen allí, o al africano, me da igual, o incluso a otro país. Entonces sí que es verdad que mujer y bicicleta es complicado, sobre todo a nivel de sociedad. No es fácil tampoco durante el camino, pero se puede conseguir, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo y os puedo decir muchísimos más. Entonces, nada, yo quería daros las gracias por darme la oportunidad de estar aquí y, como os he dicho, yo empecé con ganas, con muchísimas ganas, con 0 experiencia en bicicleta. Lo único que había hecho había sido ir desde mi casa al boulder, sí que tenía mucha experiencia en montaña, pero bueno, pues el cuerpo se habitúa a un deporte a otro y la bicicleta es muy agradecida, la gente es increíble, el 99% de la gente que me he encontrado me ha abierto las puertas de su casa, de su corazón, de su familia. Y ese es un poco el mensaje que os quiero dejar, ¿no? Somos más vulnerables, sí, pero lo podemos hacer de igual manera y hay gente muy, muy buena en este mundo. Así que si tienes ese sueño, cúmplelo y nada, muchísimas gracias por asistir. Ana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber compartido todo esto con nosotros hoy. Vamos a abrir un turno de preguntas. Tenemos un par de micros, está Juanjo, está Marta por aquí. Me levantan la mano desde casa, ya están preguntando desde casa. Aiciar, por favor. Pues pregunta María Escribano, ¿qué mantenimiento necesita la bici durante el viaje? ¿Qué tienes que llevar? Esta es buena pregunta, porque yo no tengo ni idea de mecánica. Otra cosa que se me ha olvidado decir. Yo sé parchear un pinchazo, sé lo básico,
Mantenimiento, mira, cada vez que llegaba a una ciudad, lo que hacía era pues asegurarme de que la bicicleta estaba bien, ¿no? Entonces, siempre que llegaba un mecánico le decía, mira, yo no tengo ni idea de mecánica, tampoco quiero que abuses de mí, ¿no? Porque no tenga ni idea, me explicas lo que le pasa y tal, y si puedo aprender un poquito, pues también, ¿no? Pero bueno, que no hace falta tener un conocimiento pleno de mecánica de bicicleta para salir a ruta. Y sí que es verdad que mantener la bicicleta, pues bueno, con ciertos mantenimientos que requiere cada poco tiempo, sí. Tenemos una pregunta por ahí en la barra, el chico de la barba, ¿sí? Ah, sí. Bueno, tendría muchas preguntas. Me gustaría saber cuál es tu mayor miedo en los viajes como cicloturista y como mujer. Jo, pues o sea, si es el mismo o son diferentes. Sí, va a sonar muy fuerte y mira, mi madre siempre dice que ella siempre reza, aunque no sea religiosa, porque no me encuentre con la persona con malas intenciones, ¿no? Y desgraciadamente esa persona puede estar aquí fuera, puede estar en mi pueblo, puede estar en la India o en Japón. Entonces, ¿cuál era tu pregunta? Perdona, que mayor... mi mayor miedo, perdona, sí, sí. Como ciclista, bueno, entonces... y como mujer viajera. Entonces, bueno, pues mi mayor miedo, pues realmente creo que como el de toda mujer, ¿no? Pues que va a sonar muy fuerte, pero que te violen, porque te arruinan tu vida, de aquí al resto de tu vida. Entonces, ese es mi mayor miedo, porque a mí que me roben o que me roben algo material, pues lo material siempre va y viene, ¿no? Pero el daño físico no se puede, no tiene cura. Entonces, ese es como mi mayor miedo realmente. Pero en la vida misma, en bicicleta y en la vida misma, ¿eh? ¿Y como ciclista o cicloturista, que transitas por carreteras, por...? También un poco ese, sobre todo a la hora de acampar, también es un ejercicio que hay que aprender como mujer y creo que como hombre también, que también estáis expuestos a que os pase algo. Pero claro, ya siendo mujer quizá tienes como más peligro en este sentido, ¿no? Y hay mujeres, o sea, hay países en los que una mujer viajando sola significa pues que es una mujer que no ha sido querida por su marido, por ningún hombre porque igual no es fértil. Bueno, pues más cosas que aquí no llegamos a pensar pero que en otros países sí, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es mi miedo. A mí me suena fuerte también todavía, pero bueno, pues sí, es mi miedo. No sé si hay alguna preguntita. Allí al fondo, desde casa también, desde casa están más animados. Sí. Vamos a dar pie. Ana, pregunta a Cristina si te pusiste enferma durante el viaje y si es que sí, ¿cómo lo solucionaste? Sí, me puse enferma un par de veces y yo lo que me deshidrato es muy rápido. Entonces, aunque tome mucho agua, al final pierdo siempre muchas sales y entonces me deshidrato bastante rápido. Me pasó en Bolivia, yo creo que cogí algo, no sé, comí algo malo y bueno, pues me deshidraté ya y bueno, pues tuve que asistir 2 veces al hospital a que me pusieran nada, con un poco de suero y yo ya soy persona otra vez. Sí que es verdad que luego a nivel físico me cuesta unos días otra vez ponerme en forma, pero sí. O sea, el seguro, como han hablado antes, es primordial porque responde muy rápido y muy bien y con eso la verdad que bastante tranquila. A mí me gustaría preguntarte, sí. Claro, tú eres una viajera, eres periodista y vas haciendo reportajes. Sí. ¿Ya salías con la idea de viajar y hacer los reportajes en ruta, o sea, de trabajar, porque eso al final es un trabajo, o fue algo que es algo que ha ido surgiendo y que te ha apetecido hacer por pasión profesional y personal? Pues es un poco pasión profesional y personal. O sea, siempre que he viajado, desde que os he comentado, incluso desde que viajaba con mis padres, yo siempre viajaba con una cámara y el tema este del storytelling, que ahora se habla mucho de él, claro, eso es algo que yo digo, ostras, en mi cabeza no existía una frase para definir esto, pero yo ya lo hacía, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la parte visual se me da bien y, o sea, como esos retratos y retratar a la gente, porque me llama mucho el tema cultural, entonces, bueno, pues... sí que es verdad que yo salí con la intención de escribir un libro, que todavía no he podido escribir, pero que espero hacerlo pues, en los próximos años. Porque claro, un viaje llama a otro viaje y otro viaje llama a otro viaje y ahora pues llegas a un evento de estos, ¿no? Y te hablan de la Polinesia y dices, ostras, pues ¿cuándo voy a la Polinesia, no? Entonces, pues eso. Entonces, sí. Y el tema pasta, que no lo has mencionado mucho, pero que es algo que siempre preocupa en los viajes largos. ¿Has ingresado a medida que viajabas o ya salías con unos ahorros? ¿Cómo lo has hecho? Yo soy autónoma y guardaba un cliente que requería solamente 2 días al mes. Entonces yo sabía que los 2 días al mes tenían que ser a primeros de mes y bueno, pues que tenía que tener un buen wifi, que pues en sitios como Argentina, Nepal, Bolivia, algunos
algunas zonas también, pues Irán, por ejemplo, que tiene el internet bloqueado, pues fue una tarea bastante complicada el hecho de descargar los vídeos para ponerme a editarlos, ¿no? Y luego después mandarlos. Entonces, la verdad que fueron pues noches de no dormir y tal, pero bueno, a cambio pues tenía esos ingresos, ¿no? Y luego, pues al haber trabajado durante la carrera, que he trabajado en una productora, y luego también los 2 años de Inglaterra, pues también tenía pocos, pero tenía ahí un colchón que si tenía que echar mano, tenía ahí. Mira, Juanjo, por aquí hay una preguntita. Sí. Yo, mientras le traen el micrófono, ¿cuánto gastas, cuánto se necesita para viajar como tú has viajado al mes? ¿Lo has calculado? No, la verdad es que no. Pero bueno, había meses que yo sí que es verdad que sacaba dinero, imagínate, sacaba 100 euros y al de un mes digo, ¿cuándo saqué dinero al día? Y miraba en el banco y digo, hostia, sí, hace más de un mes, ¿no? Y digo, ay, pues todavía me quedan 30 euros. Entonces digo, ostras, había gastado 70, ¿no? Entonces, joder, no sé, o sea, viajar en bicicleta es súper barato y pues en países como estos donde la gente te ayuda muchísimo. Hace poco leí una frase que me gustó mucho, que no es que gastes poco, es que viajas con el dinero de la gente, ¿no? Entonces, claro, es que es darle un poco la vuelta a la tortilla. Y sí, en Irán la gente estaba sufriendo una crisis económica súper fuerte, de devaluación de la moneda increíble y claro, la gente te daba absolutamente todo lo que tenía, ¿no? Entonces, claro, pues viajas con el dinero de esa gente que tiene bastante menos que tú. Entonces, bueno. Mira, por aquí. Primero, darte las gracias por estar aquí, porque yo como mujer y ciclista, pues es fuente de gran inspiración. Te sigo desde Instagram y, bueno, es maravilloso. Y después preguntarte un poco, mi quebradero de cabeza es cómo planificas un poco las rutas, porque te veo por sitios muy remotos realmente. ¿Dónde coges inspiración? Si te las diseñas tú y el tema un poco visados y tal, si ya vas muy planificada antes de decidir un viaje o vas haciendo un poco sobre la marcha. Gracias. Vale, muchas gracias. Pues planificación cero. No me gusta planificar porque yo creo que la vida, cada vez que planifica, pues siempre he roto los planes, ¿no? Entonces, ¿para qué gastar tiempo antes y luego lo vas a romper? Entonces, bueno, al final, sí que es verdad que las rutas, por ejemplo, Armenia, Georgia, muchas rutas en los Andes, las cogí de bikepacking.com, que es una página web donde hay muchas rutas y rutas increíbles, pero ojo, o sea, si dicen 15 días siempre suele ser el doble, ¿eh? Así que, no, porque es que yo digo, algún día se va a morir alguien de hambre, porque no ha cargado lo suficiente y, ostras, es que es un poco peligroso. Entonces, bueno, da igual, que eso, cojo ideas de ahí y luego pues siempre te cruzas con algún viajero que te dice, jo, tienes que ir a este punto y tal. Entonces, bueno, pues al día voy calculando, pues de aquí a aquí, por ejemplo, en Sudamérica, pues yo sabía que quería llegar a Salar de Uyuni, sabía que quería llegar a Cusco. Entonces, pues bueno, pues entre medio de esos puntos que quieres llegar, pues me voy trazando la ruta y totalmente, que me sorprenda un poco el camino y que me sorprenda la gente. Sí. Mira, Ana, hay otra pregunta desde casa. Mira, pregunta si no te daba miedo acampar sola en medio de la nada y qué sientes ante la majestuosidad de la naturaleza. Wow. Pues hace poco me enteré que hay una palabra que ahora no me acuerdo que define un poco ese sentimiento de emoción a la hora de ver la naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que cuando llegas a sitios remotos que no has visto pues hoy en día en Instagram, por ejemplo, o en cualquier otro sitio y de repente llegas, estás tú ahí sola, es como... Pues a mí muchas veces me ha pasado que se te eriza la piel, ¿no? O te dan ganas de llorar. Y bueno, ¿cuál es la otra pregunta? Que me pongo a hablar y se me va la pregunta. Perdona, ¿eh? El tema de la acampada. Ah, sí, la acampada sola. Nada, la acampada sola. Es una lección, o sea, es una lección que tú misma te tienes que ir calmando tu mente y al final las mujeres hemos sido educadas siempre a través del miedo, ¿no? Desde pequeñas, no hagas esto, no hagas lo otro, avísame cuando llegues, mándame un mensaje cuando vayas, tal, llévate la rebequita por si coges frío. Entonces, bueno, sí, pero es verdad, o sea, al final siempre son como esas cosas que siempre estás como, ay, alerta, ¿no? Y atenta a que no te pase nada. Y al final es un poco tranquilizar la mente. Y bueno, pues nadie se va a imaginar, yo siempre pienso, ¿no? Nadie se va a imaginar que hay aquí una chica o una persona, me da igual, acampando en un bosque, ¿no? O sea, es lo último que creo que se puede imaginar alguien. Entonces, bueno, pues al final pensar en positivo y no en el negativo, ¿no? Mira, aquí... Sí. Es que ricasco por el viaje. Eso es regatic. Quería saber cuál es tu próximo proyecto, viaje... Sí. Pues por fin puedo decir que voy a Asia Central. Es un viaje que llevo persiguiendo muchísimo tiempo y voy a volar a Kirguistán, a Bishkek, y de allí ojalá hayan abierto ya la Pamir, que es Tayikistán. Te digo hayan abierto porque ahora está cerrada, y luego llegar hasta Samarcanda. Entonces es Bishkek, Samarcanda, pasando por la Pamir. Y sí, en bici. Sí, yo ya no concibo otro medio que no sea bicicleta. Sí. Así que la verdad que tengo muchísimas ganas y... sí, o sea,
No sé, es que, porque realmente, por ejemplo, yo soy una enamorada de los caballos, ¿no? Y, joder, pues Kirguistán, pues el caballo de Kirguistán, increíble, los nómadas, soy una enamorada de los nómadas y de las montañas, ¿no? Entonces creo que el país tiene como las 3 cosas que más me gustan. Y pues me muero de ganas, ya quiero que llegue el verano. Lo vas a gozar, que Asia Central es una pasada. Sí, sí. Nos queda 1 minuto, ¿Sí? tiempo para 2 preguntas muy breves que hay por aquí y justo detrás de la columna te están haciendo. Hola, buenas. Quería preguntarte qué tal te ha tratado la policía en estos países, ¿no? Yo también he viajado por Irán, la gente es muy hospitalaria, pero los policías a veces son pesados. Sí. ¿Te han detenido a menudo para interrogarte o algo así? Pues no, la verdad es que no. En Irán tuve lo que os he contado del tema del visado en el Kurdistán, pero yo creo que era porque estaba sola y estaba en el Kurdistán. Obviamente nunca dije que yo viajaba en bicicleta, porque eso ya era un no para ellos. Pero no, nunca he tenido ningún problema con la policía. Siempre les he sonreído, les he tratado el trato justo y cercano y ya está. Pero no, nunca. Igual he tenido suerte, ¿eh? Gracias. Mira, y la última preguntita por aquí. Muchas gracias, Ana, por compartirte. Y yo te quería preguntar, si miras a la Ana de hace unos años, ¿cómo crees que has evolucionado tú como persona y qué aprendizajes has sacado sobre ti y sobre todo esto? Ay, me emociona. Aprendizaje, pues la fortaleza, yo creo, sobre todo mental. Como os he dicho, mi madre siempre nos educó en esa fortaleza mental, ¿no? A ser muy independientes y a no depender de nadie, ni económicamente ni de ningún tipo, ¿no? Entonces, no sé, sobre todo esa fortaleza y ese echar para adelante, ¿no? Pues que no haya ningún impedimento de ningún tipo, ni ninguna barrera de ningún tipo. Y si hay barreras, pues intentar derribarlas. Eso es un poco lo que me quedo. Ana, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí. Muchas gracias. Gracias.